aleluya, te alabamos y te bendecimos, porque tú nos has redimido, Señor. Tú nos has hecho tuyos, Señor, de tu propiedad. ¿Cómo no alabarte, Señor? Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Tú eres nuestro todo, aleluya. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque nadie quiera, yo sigo a Cristo. Aunque nadie quiera, yo sigo a Cristo. Aunque nadie quiera, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque nadie quiera, yo sigo a Cristo. Aunque nadie quiera, Sigo al Calvario y a la gloria, Señor, aleluya. yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Santo Espíritu llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, búscame las almas a salvar. Y cantaré alabanza, alabanza, alabanza soy a Cristo el Rey. Y cantaré alabanza, alabanza, alabanza soy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, búscame las almas a salvar. Y cantaré alabanza, alabanza, alabanza soy a Cristo el Rey. Y cantaré alabanza, alabanza, alabanza soy al Rey. A ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles que adoran los cielos, a ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos, a ti omnipotente servimos. Se inclinan los ángeles que adoran los cielos, a ti omnipotente servimos. Ya me entregué a mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Ya me entregué a mi Padre Celestial para siempre, para siempre. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí para siempre, para siempre. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí para siempre,
vida eterna es la vida eterna para siempre, para siempre. La vida eterna es la vida eterna para siempre, para siempre. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios, nuestro Dios, nuestro Rey soberano, nuestro Salvador precioso. Te alabamos y te bendecimos, Señor. ¿Y cómo no hacerlo? Tú eres digno de toda la alabanza y de toda la gloria, Señor, y de toda la honra. Cuánto más, Señor, cuando nos has amado tanto, Señor, cuando has tenido tanta misericordia de nosotros. Aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas. Aleluya. Precioso tesoro, perla de gran precio. Gracias. Gracias por amarnos aún cuando no te amábamos. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por morir en esa cruz en nuestro lugar, Señor. Gracias por llevar y recibir el castigo que nosotros debíamos recibir. Por eso hoy estamos aquí, Señor, y podemos alabarte y glorificarte por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, por todos y cada uno de nosotros en este lugar. Lo cual debería de llenarnos de amor y de gratitud. Y debería de llevarnos a alabarte y adorarte. Aleluya. Aleluya. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de
único digno de ser alabado y adorado, Señor. Aleluya. Por eso estamos aquí hoy en primer lugar, Señor, para alabarte y adorarte por quién eres y por todo lo que has hecho, y porque tu amor nos ha seducido, Señor, porque nos has enamorado con tu amor, Señor, porque tus ojos llenos de misericordia un día nos miraron y pudimos ver cuánto amor había en ti, Señor. Pudimos ver cuánta misericordia había en ti, Señor, por alguien que no merecía nada más que la condenación eterna, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Más fuerte que yo has sido, tus ojos me han mirado, cuánto me has amado. Gracias, Señor Jesús. Ahora quiero servirte, en tu fuego consumirme, Señor. Ahora quiero seguirte. Ahora quiero seguir. A donde vayas, Maestro, al Calvario y a la gloria. A donde vayas, Maestro. A donde vayas, mi querido Jesús. Tu amor me ha seducido. Más fuerte que yo ha sido. Ojos me han mirado, cuánto me has amado. Ahora quiero servirte, en tu fuego consumirme. Ahora vayas, Maestro. Ahora quiero servirte, en tu fuego consumirme. Ahora quiero servirte, a donde vayas, Maestro, a donde vayas, Maestro, a donde vayas, Jesús. Ahora queremos seguirte, Señor, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga, Señor. Porque si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros? Porque has puesto a disposición tu fuerza, tu poder, Señor, para que cada día podamos caminar vidas agradables a ti, vidas llenas de amor por ti, de gratitud por ti, Señor. Gracias, Dios. ¿Cómo no seguirte si tú caminaste este camino primero, Señor? ¿Cómo no seguiste, Señor, si tú nos amaste y nos diste ese ejemplo, Señor, de cómo quieres que te amemos, Señor? ¿Cómo no seguirte si tú has prometido ayudarnos a caminar este mismo camino que tú has caminado antes que nosotros? Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Amarte solo
Amén, Señor. Porque todo aquel que ha decidido seguirte, que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, Señor, anhelando los placeres mundanos y los deleites temporales del pecado, Señor, ese no es digno de ser tuyo, Señor. Ese no es digno de llamarse tu discípulo. Porque tú no has hecho eso por nosotros. Tú decidiste, Señor, decidiste venir a Jerusalén a morir, y nada impidió que llegases hasta esa ciudad y que fueses, Señor, martirizado en esa cruz. Nada impidió, Señor, que aún con una corona de espinas y azotado y débil, cansado, tomases aquel pesado madero y caminases hasta aquel lugar donde darías tu vida por nosotros. Ah, Señor, y es que fue tu amor el que te impulsó a llegar hasta ahí, Señor. Y debe de ser tu amor el que nos debe impulsar a cada uno de nosotros aquí a caminar cada día, Señor. A caminar cada día ese camino que ya nos tienes preparado y trazado en este mundo, hasta que muramos o tú vengas primero, Señor. Lo que suceda primero, Señor. Ya sea que muramos siguiendo ese camino que tú caminaste primero y nos dejaste bien trazado poniendo tus pisadas, Señor. O ya sea que tú vengas por segunda vez, de igual manera nos encuentres caminando ese camino, Señor. Ese camino que te glorifica, ese camino del amor por ti, ese camino de la adoración a ti, Señor, ese camino de la obediencia a ti, del servicio a ti, de la dependencia a ti, ese camino de vivir para servirte con excelencia, con pasión, Señor. Ese camino, Señor, para agradarte en todo. Porque ni tú te agradaste a ti mismo, sino que dejaste la gloria, el cielo y diste tu vida por nosotros. Oh, Señor Jesús, ¿cómo no amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás? ¿Cómo no amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, Señor? Que esa sea nuestra decisión diaria, nuestro propósito diario, Señor. El anhelo de nuestro corazón, el mayor anhelo de nuestro corazón, Señor. Amarte solo a ti y no mirar atrás. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendito y alabado seas. Que es lo menos que podemos hacer por ti después de tanto que has hecho por nosotros, Señor. Es lo menos que te mereces de nosotros después de tanto que has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo podremos pagarte a tan grande amor, Señor? No hay forma, Señor, ni viviendo 1,000,000 de vidas y amándote ese 1,000,000 de vidas podríamos pagar tan grande amor con que nos has amado. Sin embargo, solo nos pides una cosa: que te amemos solo a ti, Señor, y no miremos atrás. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya. Que así vivamos, Señor.
así vivamos, amándote solo a ti, postrados ante ti y no mirar atrás. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos las gracias por tanto amor y misericordia, y si sea, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes nuevamente. Y a través de este video que hemos grabado, poder compartir una vez más la palabra de Dios y dejar en sus mentes, pero sobre todo en sus corazones, un mensaje para que puedan meditar en él y que el Espíritu Santo de Dios lo use para llevarles a tomar la decisión más importante de sus vidas, como es creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para la salvación de sus almas. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes una enseñanza que he titulado No hay fe sin arrepentimiento. No hay fe sin arrepentimiento. O bien, ¿puede un pecador creer en Jesús, ejercer fe en Jesús para salvación de su alma sin antes arrepentirse? Y yo les pido que juntos leamos al respecto en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer de nuevo el verso 21. Dice el apóstol Pablo, testificando a judíos y a gentiles. ¿Acerca de qué? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe con nuestro Señor Jesucristo. Me llamó mucho la atención, y espero que a ustedes también les haya llamado mucho la atención y los haya llevado a reflexionar la información que recientemente nos brindara nuestro amado hermano Juan Cruz acerca de la situación de violencia, de la situación de inseguridad, de inconformidad social que se vive actualmente en nuestro país. Así como las condiciones de pobreza, las condiciones de corrupción que hay en nuestro país, los altos índices de corrupción. Y cuando hablamos de las condiciones de pobreza, me llama mucho la atención que haciendo mi propia investigación, impactado por esta información, llegué a descubrir que para el 2021 se espera que 3 de cada 4 hondureños vivan en pobreza. Y a todo esto se añade la información que nos diera el hermano Juan de la desintegración familiar que existe, hogares donde solo hay un padre, generalmente la madre, siendo proveedora de los hogares y también siendo quien ejerce la educación y la crianza de los hijos. Pero también me llama la atención la delincuencia juvenil que hay y la falta de acceso a la educación, especialmente en estos tiempos de pandemia, en donde no se puede ir a las escuelas, y la mala calidad de los servicios en los sistemas de salud del país, así como también el aumento de
el consumo de droga, especialmente cada vez más en las poblaciones más jóvenes. Y todo esto les voy a decir porque me llamó la atención, si todos quizás lo sabemos, porque juntamente con esta información, el hermano Juan dio una información y tiene que ver con los resultados de una encuesta que llevó a cabo una casa encuestadora a petición de la religión católico-romana en 2019, hace un par de años, en donde, fruto de la encuesta, se concluye que el 95% de los habitantes de nuestro país son cristianos, ya sea cristianos católicos o cristianos evangélicos, como la casa encuestadora los llama. Pero más aún me llamó la atención el comentario que realizan los encuestadores al final del informe. Y este comentario es el siguiente: no es congruente que en un país donde más del 80% de sus habitantes son cristianos haya tanta violencia. No es congruente. Haya tanta violación, haya tanta corrupción, tanto alcoholismo, tanta injusticia, tanta desigualdad social. Y ellos formulan la pregunta: ¿qué está pasando con los cristianos en Honduras? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los cristianos en Honduras? Y si consideramos que la actual situación sociopolítica y económica, igual de violencia, inseguridad y corrupción que vive nuestro país, no es diferente de la gran mayoría de países de América Latina, la pregunta con que finalizan su informe estos encuestadores bien puede hacerse para los que dicen ser cristianos en América Latina. ¿Qué está pasando con los cristianos en América Latina? Y podemos extendernos aún más. ¿Qué está pasando con los cristianos del mundo? En las redes sociales podemos ver, a través de la información que nos llega diariamente, que muchas organizaciones religiosas y diferentes denominaciones informan acerca de el aumento del número de cristianos en el mundo, los cuales ya se cuentan por millones. 2.500 millones de cristianos habían para el año 2018. Estos cristianos, o estas personas que afirman ser cristianas, también afirman ser salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna en el infierno, o bien porque son miembros de una religión y esa religión es la válida. Y si tú perteneces a esa religión, vas directo al cielo. Es como si estuvieras en el arca de Noé, ya estás salvo, no importa lo que hagas o cómo vivas. Otros creen que irán al cielo, serán salvos de la ira de Dios y de la condenación eterna, porque creen que son buenas personas. Yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, dicen las personas. Yo creo en Dios, yo no soy tan malo. No soy el mejor marido, no soy el mejor padre, no soy el mejor hijo, pero no soy tan malo. Sí, es cierto, peco contra Dios y mi prójimo, pero la verdad es que no hay que exagerar. Todo el mundo lo hace, no soy tan malo. O también creen que van a ser salvos de la ira de Dios y de la condenación eterna porque hacen buenas obras. Sin embargo, llama la atención que un buen número, oigan bien, 600 millones de personas que dicen ser cristianas, dicen ser salvas por la gracia de Dios. Dicen ser salvas a través de la fe en Jesucristo, pero la pregunta es, ¿realmente son salvos? ¿Realmente son salvos todos? Esa es la pregunta correcta. ¿Realmente son salvos todos? ¿Realmente estas personas se han convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo? ¿Son nuevas criaturas realmente? Son nuevas criaturas y en su vida las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Realmente esto está sucediendo en sus vidas? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted?
Si su respuesta es sí, obviamente que estos cristianos, o que se llaman cristianos, no están siendo luz del mundo. No están siendo sal de la tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por la realidad socioeconómica y política que se está viviendo en los países donde viven. Lo sabemos por la crisis de valores morales que se vive en el país o los países que ellos habitan. Y yo pregunto, si no están siendo luz del mundo y sal de la tierra, entonces, ¿son verdaderos discípulos? Claro que no. Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo: vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Una característica de un verdadero discípulo de Jesús, entre muchas, es que es luz del mundo y sal de la tierra. Son los que trastornan el mundo, como decía de Pablo y los que andaban con él. Estos que trastornan el mundo han venido o han llegado acá. Y si no son luz del mundo ni sal de la tierra, entonces no son verdaderos discípulos de Jesús. Y si no son verdaderos discípulos de Jesús, entonces nunca se han convertido a Dios. Nunca han sido salvos. Quizás ustedes se pregunten: ¿pero puede acaso una persona que cree que ha sido salvo por la fe en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador no serlo? La respuesta es un rotundo sí. Sí, ¿cómo lo sabemos? Por sus frutos. Claro que hay forma de saberlo, por sus frutos. Mucha gente dice: no, es que usted no sabe lo que hay en mi corazón. Esto es entre Dios y yo. No es cierto. No es cierto. Lo podemos saber por los frutos. Fue el Señor Jesús quien advirtió a sus discípulos, refiriéndose a los falsos maestros, ¿verdad?, que aparentaban ser muy espirituales y hombres que servían a Dios. Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 15 y 16, dice: guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice: por sus frutos los conoceréis. Hay forma de conocerlos. Hay forma de conocer al que es verdadero y hay forma de conocer al que es falso. ¿Cómo? Por sus frutos. Y el Señor continúa diciendo: ¿acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Óigalo bien, y este es el Señor Jesús, el Rey de Gloria hecho hombre, Dios vivo y verdadero, encarnado. Dice: no puede el árbol bueno dar malos frutos, pero el árbol malo no puede dar buenos frutos. Así de sencillo. Ahora, ¿cuáles son los frutos que Dios espera de toda persona? En especial de aquellos que han creído en Jesús y dicen ser hijos e hijas de Dios, dicen ser pueblo de Dios. Y que, por cierto, muchísimos de ellos aparentan ser muy espirituales. Dios nos responde esta pregunta a través de Juan el Bautista en el Evangelio de Mateo capítulo 3 verso 8, donde leemos: haced pues ¿qué? Muchos lo hemos leído ya. Haced pues ¿qué? Frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Significa que toda persona que verdaderamente se ha arrepentido de su vana manera de vivir en maldad, en pecado, y que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, óigalo bien, debe de, no es opcional, no, debe de manifestar desde el momento en que se convirtió a Dios una actitud diferente. Ya lo han dicho los hermanos anteriores, el hermano Juan y el hermano Alejandro. Debe de haber un cambio de manera de pensar que te lleve a un cambio de manera de vivir radical. Ellos ya han explicado lo que es un verdadero arrepentimiento y un falso arrepentimiento. Pero permítanme decirles hoy que en toda persona que dice ser salvo, desde el momento de su conversión, debe de haber una actitud diferente en su comportamiento. Es decir,
una forma o estilo de vida contraria a la que antes tenía o a la que tenía en el pasado. Y podemos ver con tristeza cómo una persona que ha creído en Jesús como su Salvador puede que no sea salva. ¿Por qué razón? Sencillamente porque no está dando frutos de arrepentimiento, porque nunca se han arrepentido. Y es que, amados y amadas, todo pecador no puede creer en Jesús para salvación sin antes arrepentirse. Quizás usted diga, oiga, pero es que es el Espíritu Santo el que hace la obra en el pecador. Sí, es cierto, es el Espíritu Santo el que hace la obra en el pecador. Pero también es cierto que el pecador, una y otra vez, en su pecado de rebeldía, en su pecado de menosprecio a la palabra de Dios, a la salvación de Dios y a la obra del Espíritu Santo en sus vidas, contrista, resiste al Espíritu Santo. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Esa fue la acusación que hizo el apóstol a aquellas personas religiosas. Y ese es el problema. El problema no está en la obra del Espíritu Santo. El problema está en la persona que resiste la obra del Espíritu Santo. Esa obra que no es otra obra más que llevarlo paso a paso a la fe en Jesucristo para salvación de su alma. Y un ejemplo claro de esto en la Biblia es el caso de aquel hombre conocido como Simón el Mago, cuya historia la pueden leer completa en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 9 al 24. Hoy nada más permítanme resumir la historia. Ahí leemos que este hombre, Simón el Mago, se nos dice, creyó a Felipe el evangelista, que anunciaba en Samaria el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Es decir, Felipe llega a Samaria, empieza a anunciar el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, empieza a hacer poderosos milagros y Simón se queda atónito. Y dice que este hombre, Simón, creyó a Felipe, creyó a Felipe lo que Felipe decía, que Jesús, ¿verdad?, es el Cristo, es el Salvador, que murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Eso es lo que creyó. Y claro está, cuando miraba los milagros que hacía Felipe, respaldado por el poder de Jesús, dijo, wow, este es cierto, este es el Mesías, este Jesús es el Mesías. Y creyó en él como el Mesías, como el Salvador. Dice que viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Sin embargo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron allá a Pedro y a Juan, viendo Simón que por la imposición de manos o de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero para también recibir ese poder y poder hacer lo mismo con las personas. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Y ahí vemos que no es salvo, porque los salvos no van a perecer así. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, en el asunto de el don del Espíritu Santo. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Los cristianos sí tienen parte y suerte en este asunto. Los cristianos, cuando se convierten, reciben además del perdón de pecados el Espíritu Santo de Dios. Sabemos que Simón, no tenía parte en este asunto. Simón no era cristiano. Y luego dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Vemos claramente que Simón no se había arrepentido. Se nos dice que creyó a Felipe y todo lo que Felipe decía acerca de Jesús. Y bueno, pues, creyó. Hizo profesión de fe. Pero ¿qué le dice Pedro aquí? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre seguía practicando su pecado, decía haber creído, había hecho una profesión de fe, pero vemos claramente que este hombre seguía practicando pecados y aquí se nos dice el nombre de por lo menos dos de ellos. Hiel de amargura y maldad, todo tipo de maldad, y estaba aprisionado en esa maldad, era esclavo de esa maldad, practicaba maldad, cualquiera que sea el nombre. Ahora quiero preguntarles, ¿Simón escuchó el evangelio? Claro, se nos dice aquí que Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
O sea, ¿era Felipe un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre cristiano? Claro que lo era. La pregunta final es, ¿se salvó Simón? No, no se salvó, porque no se había arrepentido. Ernesto Trenchard escribe en su comentario al libro de Hechos de los Apóstoles, con respecto a Simón y su fe y su profesión de fe, la fe de este hombre y su confesión de ella en el bautismo, surgieron de su comprensión de que un poder mayor que el suyo operaba por medio de las palabras y obras de Felipe. Hechos 8:13. Sin embargo, la historia posterior, con el diagnóstico de su condición por Pedro, 8:20 al 22, nos asegura que su profesión de fe era falsa. ¿Por qué razón? Dice, sin que hubiera mediado la entrega de su voluntad al Señor. O sea, ¿por qué su profesión de fe era falsa? Porque no había mediado, o sea, la entrega de su voluntad al Señor. Porque previo a su profesión de fe, este hombre no se había rendido a Dios, no había entregado su voluntad a Dios. ¿Y cómo se llama eso en una sola palabra? Arrepentimiento. Él decía haber creído, él estaba seguro de haber creído, pero no se había arrepentido. Ahora entendemos por qué Pedro lo entiende también y le dice, arrepiéntete pues. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, como una persona que dice ser salva por la fe en Jesucristo como su Salvador puede no serlo si la salvación es por fe? Y en eso todos estamos de acuerdo. La respuesta es porque estas personas conocen muy bien la doctrina correcta acerca de la salvación por fe y solo por fe en Jesucristo. En otras palabras, mentalmente, o sea, tienen el conocimiento correcto de la doctrina de la salvación por fe, pero no han experimentado la fe bíblica. No han experimentado la fe bíblica en Jesucristo. ¿Para qué? Para la salvación de sus almas. Y todo esto porque nunca se han arrepentido para después creer. A lo más que han llegado en sus vidas es a un remordimiento cuando han sido confrontadas por Dios de su vida de maldad, de su vida de práctica de pecado, de su vida de egoísmo, de su vida de ingratitud, de su vida de rebeldía para contra Dios y de su vida de falta de amor a Dios y al prójimo por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Y es que, amados y amadas, además de que arrepentirse es un mandamiento de Dios a todos los hombres, es decir, hombres y mujeres, en todo lugar, Dios también ha establecido un orden. Dios ha establecido un orden que todo humano debe seguir para ser salvo. Amados y amadas, Dios es un Dios de orden y aún en esto, Dios no podía quedarse sin establecer un orden. ¿Para qué? Para que todo ser humano pueda ser salvo. ¿Y cuál es este orden? Bueno, primero veamos dónde está el mandamiento de Dios. Arrepentirse. En la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O como otras versiones de la Biblia lo traducen, ahora Él manda a todo el mundo, en todas partes, ¿a qué? A que se arrepientan y vuelvan a Él. Aquí vemos la idea más completa. A que se arrepientan. Dios manda, dice, a todo el mundo, en todas partes, ¿a qué? A que se arrepientan y se vuelvan a Él. O bien, como otras versiones también lo traducen, para que se conviertan. Para que se conviertan. Yo quiero decirles que el Señor Jesús y los apóstoles nos han dejado muy claro este orden establecido por Dios para que toda persona pueda ser salva. Y es, en primer lugar, ¿cuál? Arrepentirse o arrepentimiento para con Dios. Y en segundo lugar, fe o creer en Jesucristo como su único y suficiente y necesario Señor y Salvador.
Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, podemos leer lo que el Señor Jesús predicaba. Después de que Juan fue encarcelado, se nos dice ahí, Jesús vino a Galilea. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, ya no hay más que esperar, el reino de Dios se ha acercado. Y decía: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y quién es el evangelio? Una persona, Jesús. Son las buenas nuevas de salvación acerca de una persona, Jesús, que dejó el cielo, dejó la gloria y vino a morir por ti en tu lugar, por mí en mi lugar, y pagar la deuda que no podíamos pagar ante Dios por haber pecado tanto contra Dios y nuestro prójimo, y por si fuera poco, recibir el castigo siendo justo por todos nosotros los injustos, quienes realmente merecíamos el castigo. Pero el Señor Jesús dice: arrepentíos y creed. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, verso 47, el Señor ordena a sus discípulos que se predicase en su nombre, ¿qué? Primero, el arrepentimiento, y en segundo lugar, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A dónde? A todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El apóstol Pedro también predicó el arrepentimiento y la necesidad de volverse a Dios con fe. Es decir, que se convirtiesen para perdón de pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, leemos: así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice: arrepentíos y convertíos. ¿Y qué es lo que significa conversión aquí? Aquí conversión significa un cambio. Un cambio de una condición o estado a otra condición o estado. Implica un cambio total, un cambio radical de una condición o estado a otra condición o estado. El volverse de algo, el volverse del pecado, del mundo, del amor a uno mismo, más que a Dios. Esto implica ¿qué? Implica arrepentimiento, y el volverse a Dios implica fe. Lo repito, el volverse de algo, en este caso el pecado, la maldad, el egoísmo, la rebeldía, el volverse de algo implica arrepentimiento, y el volverse a Dios implica fe. ¿Por qué razón? Porque ambos elementos, el arrepentimiento y la fe, operan, óigalo bien, operan en toda la experiencia de conversión. En toda la experiencia de conversión de un ser humano tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe. Es más, yo quiero decirles que el apóstol Pablo también predicó lo mismo. El apóstol Pablo predicó a judíos y a gentiles que primero debían arrepentirse y después debían creer. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 20 y 21, pues ya lo leímos al inicio, ¿verdad? Dice: como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles que aquí, si somos observadores, Pablo va más allá. Pablo va más allá de hablar del arrepentimiento. Aquí Pablo dice el arrepentimiento para ¿con quién? Para con Dios. O sea, ¿por qué Pablo aquí dice el arrepentimiento para con Dios? Porque así como todos habían pecado contra Dios y hemos pecado contra Dios,
todos debían humillarse ante aquel contra quien habían pecado, y de igual manera hoy todos debemos humillarnos ante aquel que hemos pecado. Y esto del arrepentimiento para con Dios, el ver a Dios y ver cómo nuestro pecado ha ofendido a Dios, ha producido dolor en su corazón. Esto generalmente las personas no lo entienden, quisiera pensarlo, pero tampoco lo están haciendo. O sea, cuando ellos supuestamente han hecho profesión de fe, han aceptado a Cristo como su Salvador, ellos están pensando en sus pecados y en las consecuencias que sus pecados le van a producir a ellos o a sus seres queridos, pero no están pensando en cómo han pecado contra Dios y deben humillarse ante Él, ante contra quien han pecado, y deben de confesar sus pecados a Él y suplicarle misericordia a Él, perdón de pecados, porque contra Él han pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dijo el rey David allá en el Salmo 51. Hay una versión de la Biblia que traduce el verso 21 de la siguiente manera: he tenido un solo mensaje para judíos y griegos, por igual, un solo mensaje: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo me encanta cuando dice la necesidad de arrepentirse. Y es que el arrepentimiento no solo es un mandamiento dado por Dios a todos los hombres, a todas las personas en todo lugar. O sea, el arrepentimiento no solo es la voluntad de Dios para todos. ¿Para qué? Para que ninguno perezca. Es decir, perezca eternamente, muera espiritualmente eternamente. Sino que aquí el apóstol Pablo dice: he tenido un solo mensaje para judíos y los griegos. La necesidad. El arrepentimiento es una necesidad, porque no puede haber fe sin arrepentimiento. Y lo vamos a estar viendo por qué. No solo porque este es el orden divino, sino por muchas otras razones. Y cuando el apóstol Pablo dice la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús, o sea, está dejando muy, pero muy en claro el orden divino para la salvación. Primero, la necesidad de arrepentirse. Segundo, el volverse a Dios. El volverse a Dios, porque no solo es darle la espalda al pecado, al mundo, al yo. Es darle la espalda a todo esto. ¿Para qué? Para volverse a Dios y creer o poner nuestra fe en Jesucristo y su obra expiatoria, o el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario y su resurrección al tercer día con poder. Y es que, amados y amadas, el arrepentimiento y la fe son dos caras de la misma moneda. Son dos caras de la misma moneda. Yo quiero dejar algo muy claro y siempre lo he insistido. Aunque la salvación de todo pecador es solamente por la fe, sola fide, y fe en Jesucristo, y es por la gracia de Dios, como un favor inmerecido de Dios para el pecador, y que el arrepentimiento en sí no da la salvación, pero el arrepentimiento o el arrepentirte sí te puede llevar a abrazar de manera inmediata, a abrazar de manera incondicional la oferta de salvación que Dios te da por medio de la fe en Jesucristo. También es cierto que si bien el arrepentimiento no salva, pero también nadie puede ser regenerado por Dios. También es cierto que nadie puede ser regenerado por Dios. Nadie puede ser salvo sin haberse arrepentido primero. ¿Por qué? El arrepentimiento lleva a la persona al lugar. Lleva a la persona al lugar donde puede ser encontrado. ¿Por qué? Por la gracia perdonadora de Dios, o por el Dios de gracia que está dispuesto a perdonar a todo pecador que se acerca a Él con un corazón como contrito y humillado. Yo quiero también decirles que el arrepentimiento
no solo produce un cambio de manera de pensar que lleva a todo pecador a un cambio de manera de vivir, sino que también el arrepentimiento, como ese cambio de manera de pensar, prepara el corazón del pecador. ¿Para qué? Para, como ya lo dijimos, abrazar la misericordia de Dios. Abrazar la misericordia de Dios manifestada en el perdón de todos sus pecados. Y lo prepara, óigalo bien, lo prepara para creer en Jesús como su Salvador. Pero también lo prepara para rendirse, óigalo bien, para rendirse a Jesús como el Señor de su vida, a través de producir en la persona un corazón contrito y humillado. ¿Y cómo es que a través del arrepentimiento el corazón de todo pecador es preparado para creer? Es preparado para ejercer la fe en Jesús como su Señor y Salvador. Y es que, como lo decíamos, al producirse un cambio de mente, de manera de pensar, también hay en el pecador un cambio de actitud. Óigalo bien, hay un cambio de actitud. Hay un cambio de actitud hacia Dios. Hay un cambio de actitud hacia sus mandamientos. Y aquí quiero referirme más a los 10 mandamientos, la ley moral de Dios que todavía está vigente para los cristianos. También hay una actitud o un cambio de actitud hacia el pecado que ha estado cometiendo toda su vida. Hay un cambio de actitud hacia el mundo y las cosas del mundo. Hay un cambio de actitud hacia su pasado de maldad, de vida de práctica, de pecado, de egoísmo, de rebeldía, de ingratitud para con Dios. Hay un cambio de actitud en su falta de amor a Dios y de amor a su prójimo. Yo quiero decirles que algunas versiones de la Biblia traducen la afirmación que el Señor Jesús hizo a los principales sacerdotes y ancianos allá en Mateo 21:32, cuando les dice: y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. Hay una versión de la Biblia que lo traduce: pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud. Y ustedes, aunque vieron que los publicanos y las rameras, al escuchar a Juan y creer en el mensaje de Juan, se arrepintieron, ustedes, aunque vieron todo esto, aunque vieron lo que pasó en la vida de los publicanos y de las rameras, no cambiaron de actitud. Y es que, amados y amadas, es necesario un cambio de actitud, un cambio de mente que te lleva a un cambio de actitud y que te lleva a un cambio de manera de vida. Y este cambio de actitud produce en el pecador arrepentido un cambio en su corazón de piedra. Un cambio en su corazón de piedra. ¿Para qué? Para que pueda creer en Jesús. Y esa preparación consiste en que este cambio de actitud produce una nueva disposición. Una nueva disposición en la persona arrepentida. Produce un fuerte deseo. Produce un anhelo. ¿Para qué? Óigalo bien. Para ya no seguir resistiéndose, primeramente, ya no seguir resistiéndose a la obra del Espíritu Santo que lo ha venido confrontando con sus pecados, con su condición espiritual, y que le ha venido mostrando cómo Dios lo ve, como un pecador culpable de pecar contra Dios, culpable de pecar contra su prójimo, ya que a esta persona nadie le obligó, nadie lo forzó a pecar, sino que fue él o ella quien de manera consciente, de manera voluntaria, pecó contra Dios, violando su conciencia y violando la voluntad de Dios que él o ella muy bien conocían, expresada en su palabra. Pero también es una nueva disposición o un fuerte anhelo ¿a qué? Aceptar su condición, que es pecador. Y también a aceptar los pecados que ha cometido desde que Dios lo considera responsable moral hasta el día de hoy.
Por tanto, es justo que Dios lo condene, es justo que Dios lo castigue enviándole al infierno, pues él o ella no han hecho otra cosa más que merecer la condenación eterna viviendo una vida egoísta de práctica de pecado. También es una disposición para reconocer que es culpable y realmente reconoce que es culpable sin poner excusas o justificaciones. Reconoce que la razón por la cual ha vivido en esa vida de práctica de pecado es porque ha sido egoísta, punto. Ha sido egoísta. Se ha amado más a sí mismo que a Dios, que a su prójimo. Pero también, y quiero que ponga atención en esto, es una nueva disposición que lo lleva a reconocer con humildad ante Dios y los hombres si es necesario, pero ante Dios, que está en bancarrota espiritual, que está en bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Y esto es lo que muchas personas conocen, o este estado es lo que muchas personas conocen como la pobreza de espíritu. O sea, la persona reconoce que al igual que un mendigo, tiene que rogar, tiene que suplicar a Dios por misericordia, pues él o ella están convencidos de que no pueden hacer nada, óigalo bien, no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos. Porque Dios ve todas sus buenas obras, entre comillas, como trapos de inmundicia, como basura, como decía el apóstol Pablo, como excremento. Y por tanto no pueden ofrecer nada a Dios para que Dios los perdone, para que Dios les perdone todos sus pecados y los salve de la condenación eterna. Y esta persona va a tener en su corazón una urgente necesidad. Una urgente necesidad, y esa urgente necesidad no es de ser sanado si está enfermo, no es que Dios le sane un familiar si es un familiar o un ser querido el que está enfermo, no es de que Dios lo prospere económicamente si tiene una empresa, o no sé, si tiene un trabajo lo asciendan de trabajo, de puesto, o que Dios le conceda un trabajo si no lo tiene, como muchos que lo han perdido por causa de la pandemia, sino que su urgente necesidad, ¿cuál es? No es que el marido cambie, no es que la esposa cambie, no es que los hijos cambien, no es que la suegra cambie, no es que no se infecten con el virus de la COVID-19. Su urgente necesidad es una: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Se acuerdan lo que decía aquel publicano que fue al templo a orar? Señor, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí. Sé tú la propiciación por mis pecados. Yo no tengo nada que ofrecerte. Es más, mira, no puedo ver al cielo porque tengo vergüenza. Me golpeo el pecho porque tengo dolor por haber pecado contra ti. Pero una cosa te ruego, y no lo merezco, por cierto, pero te lo ruego en tu amor y misericordia. Sé tú quien lave y limpie mis pecados, porque yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Pero también, además de esto, hay una disposición de renunciar a que su yo siga gobernando su vida. Hay una disposición a renunciar a ese derecho que las personas creen que tienen de gobernar sus vidas, cuando Dios fue su creador, es su Dios y Señor, y el único que tiene el derecho de gobernar sus vidas. Pero también es una nueva disposición, un fuerte deseo a renunciar del pecado, a renunciar a los pecados que ha vivido cometiendo. ¿Por amor a qué? Por amor al deleite temporal que el pecado produce, y hay una disposición de vivir solo para amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a su prójimo como a él o ella misma, y hacer esto desde ese mismo momento hasta que parta con el Señor. Está el anhelo de negarse a sí mismo cada día, está el anhelo de tomar su cruz, está el anhelo de caminar la segunda milla, está el anhelo de poner la otra mejilla. O sea, para que Dios sea glorificado y Dios brille a través de su vida. Aún está dispuesto o dispuesta a padecer persecución, ser calumniado,
o ser rechazado por amor a Dios y por vivir para Dios haciendo su voluntad. Y esa nueva disposición, oiga bien, esa nueva disposición o fuerte deseo o anhelo de hacer todo esto es la actitud, óigalo bien, es la actitud que el arrepentimiento produce en la persona con un cambio de mente o al llevarlo a un cambio de mente. Y por cierto es la actitud que Dios espera de la persona que se va a acercar a Él. Óigalo bien, es la única actitud que Dios quiere ver en todo pecador que se va a acercar a Él, a suplicarle perdón, a suplicarle misericordia. Ahora bien, yo quiero decir algo. Aquí, y muchas personas de las que van a estar viendo este video en otros lugares, sí tienen la disposición de aceptar que es pecador y reconocer sus pecados. Ya han aceptado que son pecadores y ya están reconociendo sus pecados y consideran de que si se mueren en este momento no se van al cielo, se van al infierno. Muchos de ustedes que aún no se han arrepentido y también personas que no se han arrepentido, que están viendo este video, sí tienen la disposición de reconocer que son culpables delante de Dios. Claro. Aún están dispuestos a reconocer que la razón por la cual han vivido pecando contra Dios y su prójimo es porque son egoístas, son rebeldes, han sido ingratos para con Dios y ya aprendieron a quitar las justificaciones y a quitar las excusas y a culpar a otros. Claro. Pero no quieren reconocer, y ahí está el problema, no hay la disposición a reconocer que están en bancarrota espiritual, lejos de Dios, están en bancarrota espiritual, que son más que pobres, son mendigos. No están dispuestos a reconocer que tienen que rogar como un mendigo, que tienen que suplicar, humillándose ante Dios por el perdón de pecados, por su gracia, porque no lo merecen. Eso no están dispuestos a reconocerlo. Dicen, no, si soy pecador, soy culpable y todo, pero no soy tan malo. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que se creen que todavía no son tan malos? Porque no se han arrepentido. Porque si realmente tuvieran la actitud del mendigo, si realmente se vieran como un mendigo que tiene que mendigar, extender sus manos y humillarse ante Dios, esta persona no estaría posponiendo su arrepentimiento. ¿Sí me explico? Estas personas no quieren reconocer, no están en la disposición de reconocer con humildad delante de Dios y los hombres que están en bancarrota espiritual y que al igual que un mendigo tienen que rogar, tienen que suplicar a Dios una y otra vez por misericordia. ¿Por qué? Porque están convencidos de que no pueden hacer nada por ustedes mismos para salvarse. Y esa no es la actitud que vemos en las personas. Nada más miren las iglesias. Recuerda cuando tú estabas en otra iglesia y te invitaron a pasar al frente para aceptar a Cristo. O recuerda de los otros que ya lo han hecho, llegan, ¿verdad? Y pues repiten una oración y luego se van como si nada. O sea, no hay esta disposición. Tampoco hay la disposición, o sea, de renunciar al derecho de gobernar sus vidas para que Dios la gobierne. O sea, quieren perdón, pero quieren seguir gobernando sus vidas. Quieren salvación, pero quieren seguir haciendo su voluntad. No, esa es soberbia. Esa es soberbia. Tampoco quieren renunciar al pecado. No quieren renunciar al pecado. Tampoco. No quieren negarse a sí mismos y a tomar su cruz cada día. No quieren caminar la segunda milla. No quieren poner la otra mejilla porque quizás eso va a implicar perdonar a alguien que no han querido perdonar, no lo sé. Perdonar a un compañero de trabajo, perdonar a un familiar, perdonar al esposo, perdonar a la esposa, perdonar a un hijo. Y estas personas han vivido diciendo, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Mire usted cómo me trató, mire esto y lo otro. Y las personas creen que tienen derecho a guardar amargura, a guardar resentimiento, a guardar rencor y a no perdonar. Porque esas personas les hicieron mucho y por cierto no les han pedido perdón. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo le voy a perdonar en mi corazón si él no me ha venido a pedir perdón? No importa. Perdónalo tú, para que Dios te perdone. Si no perdonamos a nuestro prójimo sus ofensas, Dios no nos va a perdonar nuestras ofensas. Tampoco quieren dejar un adulterio, tampoco quieren dejar, no lo sé, de mentir para mantener sus apariencias. Sobre todo cuando son religiosos, cuando han dicho toda la vida ser cristianos y ahora resulta que no lo son porque nunca se han arrepentido, porque nunca han tenido esta disposición a hacer todo esto.
Lo conocen aquí, pero no lo hacen. Ese es el problema. Amados y amadas, no nos engañemos. Si no estás haciendo esto, aunque sepas que tienes que hacerlo, si no hay esta disposición en tu corazón de hacer todo esto, no te vas a salvar. Óigalo bien, Dios ha prometido en su palabra. Lean Isaías 66:2. Es precioso. Dios ha prometido en su palabra que Él mirará. Dice, pero yo miraré al pobre y humilde en espíritu y que tiembla mi palabra. Dice, yo miraré para tener compasión de esa persona. Dice, yo miraré, yo escucharé sus oraciones, yo tendré misericordia ¿de quién? Del pobre y humilde de espíritu y que tiembla en mi palabra. Del que ha dispuesto su corazón, oiga bien, ha dispuesto su corazón a renunciar de esa vida de pecado, de esa vida de falta de amor a Dios y a su prójimo, de esa vida de rebeldía contra Dios. Porque están llenos de vergüenza, llenos de dolor de haberlo hecho. Y porque tienen el firme y gran deseo ¿de qué? De volverse a Dios de manera total e incondicional, para vivir para Él, para hacer siempre su voluntad. Es más, sin retener nada, de manera consciente de su pasado. Amados y amadas, yo espero que con todo lo que hasta ahora he dicho, ustedes puedan comprender en primer lugar por qué no puede haber fe sin arrepentimiento, sin este cambio de mente, sin este cambio de actitud, sin esta nueva disposición. Primeramente, que te lleva a venir a Dios confesándole tus pecados y a suplicarle humilde, humillado, a suplicarle misericordia, a suplicarle el perdón de todos tus pecados. Pero también espero que ustedes comprendan que, óigalo bien, si no se han arrepentido aún, para con Dios, es porque aunque ustedes entienden muy bien lo que Dios les ordena que hagan antes de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque ustedes entiendan muy bien lo que significa el arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento, en ustedes no ha habido ese cambio de mente que los llevará a un cambio de actitud y a esta nueva disposición del corazón para hacer todas estas cosas de las cuales ya hemos hablado. Yo les ruego, yo les suplico que abran sus ojos para ver esta razón por la que no se han arrepentido. Yo quiero que ustedes hoy vean que no se han arrepentido. No porque Dios no los escogió para salvación, no porque no entiendan lo que es el arrepentimiento verdadero, sino porque ustedes no quieren hacerlo, punto. No quieren hacerlo, porque no están dispuestos a hacer todo esto. Y qué triste que con una actitud rebelde, con una actitud egoísta, con una actitud de soberbia, se han atrevido muchos de ustedes sin arrepentirse a venir ante el Rey de Gloria, ante el soberano de todos los reyes de la tierra, ante aquel que puede matar el cuerpo, que puede destruir, oiga bien, ante aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno sin temor alguno por todo lo que le han ofendido. Y se atreven a presentarse ante Él de rodillas. Sí, de rodillas, pero con un corazón altivo, con un corazón lleno de soberbia, a suplicar que Dios les perdone sus pecados y a intentar creer o a intentar confiar en Jesús y su obra redentora para que Dios los perdone. No, amados,
No, amadas. Lamento decirles con mucho amor, pero con mucha tristeza, que esto nunca va a suceder. O sea, no te puedes presentar a Dios así y suplicarle perdón con ese corazón duro, soberbio, egoísta, rebelde, y creer que Dios te va a perdonar porque dices creer en Jesús y en lo que Él hizo al morir en la cruz y al resucitar para tu salvación. No, amado, no, amada, eso no va a suceder. Y deseo finalizar con un comentario que escribió John MacArthur al respecto, que refuerza esta idea que tenemos, o esta idea que hemos querido dejar en vuestras mentes y en vuestros corazones. Y dice así: a los pecadores se les dice que si quieren ser salvos e ir al cielo, ellos únicamente necesitan aceptar a Jesucristo, aceptar el hecho de que Él murió por ellos. Únicamente necesitan pedirle a Jesús que entre a sus corazones. Solo inviten. Frases, dice MacArthur, por cierto, comunes y no bíblicas, aptas para un evangelio diluido. Muy poco se llega a decir de cómo tienen que verse los pecadores a sí mismos antes de venir a Jesús. El llamado a la salvación es un llamado a seguir a Cristo. Es un llamado a seguir a Cristo con una devoción tan extrema que usted se niega a sí mismo, toma su cruz y le obedece. Cuando Jesús llamó a alguien a ser su discípulo, Él lo está llamando a convertirse en un cristiano, un seguidor. Un seguidor, óigalo bien. La salvación verdadera ocurre cuando alguien entiende que cuando le pide al Señor Jesús que le salve del infierno y perdone todos sus pecados y le dé vida eterna, al mismo tiempo se están sometiendo en todo, óyalo bien, al mismo tiempo se están sometiendo en todo a su señorío. Cuando el Señor Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, es una invitación al evangelio. Jesús está diciendo: ¿quieres ser mi seguidor verdadero? ¿Quieres ser genuino? Ahí está lo que pido. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y esto, dice MacArthur, no tiene que ver con mis necesidades satisfechas o sus necesidades satisfechas. Esto no tiene que ver con obtener lo que usted quiere. Esto tiene que ver con que usted diga no. Con que usted diga no a todas sus necesidades, a todos sus deseos, a todas sus esperanzas, a todas sus ambiciones, a todos sus planes, a todos sus sueños. Cuando usted viene a Cristo, aquí está la primera cosa que tiene que hacer. Usted tiene que decirle: Señor, estoy cansado de mí mismo, no quiero tener nada que ver con mi propia vida, estoy cansado de ser todo lo que soy, estoy harto de mi naturaleza natural, estoy cansado de ser un pecador y de haber pecado tanto, pero también es dejar de poseerse a sí mismo. Esa es la médula de la conversión verdadera. El corazón ve en sí mismo únicamente pecado, únicamente impotencia, únicamente fracaso, únicamente indignidad y busca ser rescatado. Y realmente no establece ningún término. Dice: mire, estoy en una situación tan desesperada que simplemente dígame lo que tengo y necesito hacer para ser salvo. El yo es hecho a un lado de manera total. Usted cede toda la dependencia de usted mismo, toda la confianza en usted mismo, toda la confianza en lo que usted es, y entrega todo y cualquier cosa. Esta es la virtud elemental del corazón que va a venir a Cristo por salvación. Bancarrota espiritual, desesperación, una condición miserable. Usted ha llegado a la bancarrota espiritual. Usted viene pobre en espíritu. Usted viene manso, usted viene llorando por su pecado, usted viene teniendo hambre y sed de justicia. Usted no está ofreciendo términos y condiciones,
Usted viene sabiendo cuán desesperado está usted, cuán condenado está usted. Y después usted entiende cuán precioso es el perdón de Dios. Cuán grande es su regalo de vida eterna. Y usted no va a establecer condiciones. Debemos venir en la actitud del Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hasta aquí lo que escribió John MacArthur. Y ahora quiero que por favor cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos, no vaya a llamar a nadie a pasar al frente para que haga una oración. No, ya sabemos que eso realmente no funciona. Como decía MacArthur, ni bíblico es. Yo quiero que usted cierre sus ojos para que medite en lo que usted ha escuchado, cómo primeramente no puede haber fe sin arrepentimiento y cómo usted no se ha arrepentido porque realmente no ha habido esa nueva disposición en usted para hacer todo lo que Dios demanda que haga, para reconocerse tal como Él lo ve, para reconocer su condición espiritual tal y como verdaderamente es, y no como usted piensa que está o como usted se ve. Yo quiero por favor que usted entienda hoy, o que haya entendido, que si no hay un arrepentimiento, que si no hay un cambio de actitud en su corazón que lo lleva a esta nueva disposición, porque usted ha estado resistiendo al Espíritu Santo y mucho cuidado con esto que está haciendo. Usted no podrá creer en Jesucristo como su Señor y Salvador y por tanto usted no será salvo, aunque repita una oración del penitente o del pecador. Aunque diga que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, aunque diga que es salvo por la fe, no se engañe. No hay fruto de arrepentimiento en su vida. No hay fruto de arrepentimiento en su vida. No se engañe. Y otra cosa que espero que entienda es que el Señor Jesús le está ordenando hoy que se arrepienta y que se arrepienta de inmediato. Que se arrepienta hoy mismo, que haga lo que usted sabe que ha tenido que hacer desde hace mucho tiempo, o que haga lo que usted sabe que Dios le ha mandado hacer desde hace tiempo, que haga lo que usted sabe que necesita hacer para después creer y ser salvo o salva, y que lo haga de inmediato hoy mismo. Yo quiero decirles que cuando el Señor Jesús hace a los judíos de su época una solemne advertencia de que si no se arrepienten van a perecer, allá en el Evangelio de Lucas capítulo 13 verso 5, la palabra en griego de si no os arrepentís, ahí en el verso 5, significa arrepentimiento inmediato. En otras palabras, lo que el Señor les está advirtiendo a estas personas es: si no se arrepienten ya, si no se arrepienten ahorita, si no se arrepienten en este momento, todos perecerán. Y amados y amadas, la advertencia que el Señor Jesús hizo a estas personas hace casi 2000 años es la misma advertencia para todos ustedes que están aquí y estarán viendo este video, que aún no se han arrepentido, que no tienen esta actitud diferente, esta nueva disposición. Y esta advertencia es: si no se arrepienten ya, si no se arrepienten hoy mismo, si siguen dejando para mañana lo que pueden hacer hoy y deben hacer hoy, todos ustedes sin excepción, si no se han arrepentido, perecerán eternamente, como aquellos judíos perecieron temporalmente y aún eternamente.
porque se resistieron a arrepentirse. Y Dios envió sus juicios sobre ellos por rebeldes que fueron. Y murieron en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano Tito, invadió Jerusalén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias porque aún, Señor, en tu misericordia, Señor, nos hablas. En tu paciencia nos hablas. En especial a todas aquellas personas aquí y que estarán viendo este video en otros lugares que no se han arrepentido. Gracias, Señor, por hablarles una vez más. Gracias porque no has cortado el árbol de raíz, porque tú sabes y ellos saben que no han dado frutos dignos de arrepentimiento, pero tú no has cortado el árbol de la raíz. Has sido paciente, has sido longánimo, has sido misericordioso y les estás dando una nueva oportunidad. Y hoy han podido escuchar estas palabras, Señor. Para, como decíamos al principio, el Espíritu Santo las use. ¿Para qué? Para traer esa convicción que lleva a un cambio de mente, que lleva a un cambio de actitud, que lleva a una nueva disposición y un firme y fuerte deseo o anhelo de hacer lo que tú demandas que hagan para que se salven, Señor. Para que puedan creer en Jesús y sean salvos. Padre, yo te ruego en este día que durante toda esta semana, Señor, tú continúes hablando a cada persona que aún no se ha arrepentido. Tú les continúes trayendo a la mente todas estas palabras que hoy han escuchado, Señor. ¿Para qué? No para que tengan más conocimiento, no, sino para que se arrepientan, Señor. Con esa nueva actitud en sus corazones, con esa disposición que tú esperas que tengan cuando vengan a ti de rodillas. Para que vengan a ti, Señor, de rodillas, pero también humillados en su corazón. No de rodillas, pero llenos de soberbia y altivez en su corazón. No, Señor. Llenos de rebeldía y egoísmo, amando el pecado y el mundo y las cosas del mundo. No, Señor. Que vengan de rodillas ante ti, pero también vengan de rodillas en su corazón, humillados, postrados, rogando, suplicando, gimiendo, con vergüenza, con dolor de haberte ofendido, Señor. Deseosos de ser salvos, para amarte como tú te mereces, para obedecerte como tú te mereces, para vivir para ti como tú te mereces, aquí en la tierra y por una eternidad. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo precioso, de tu Hijo amado, Jesús, para que sea hecho, para que sea hecho.